Roberto Onofre Romero. Es suboficial principal retirado del ejército, héroe o veterano de Malvinas, veterano de los cascos azules de Naciones Unidas. Es expedicionario del Desierto Blanco y combatiente del combate La Tablada. Es técnico del Servicio Geográfico, egresado del Instituto Geográfico Nacional. Además, es técnico óptico y técnico contrólogo, egresado de la UBA. En el ejército argentino se desempeñó como buzo del ejército, como paracaidista militar, como comando del ejército argentino y expedicionario del Desierto Blanco. Actualmente trabaja en colaboración en el estudio de la cadena alimentaria en base Antártica Esperanza, realizando actividades de buceo. Fuerte el aplauso para Roberto Romero. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, señor Rubén, señor Maldonado. La verdad que veo que tenemos el rumbo, ustedes tienen el rumbo para que nosotros podamos seguir en esa dirección. Gracias a Dios, después de varios años, hoy estamos aquí reunidos, brindando todo lo mejor para que podamos ser cada día mejor, ayudar a todos nuestros habitantes a entender lo que es la soberanía nacional, a entender que algún día podemos lograr todo lo que ha quedado atrás pendiente y que se puede llegar a lograr. Me refiero especialmente a la cultura y a la soberanía de nuestra República Argentina, que empieza en la Quiaca, Jujuy y termina en el Polo Sur. Hemos hablado con respecto a todos los problemas que tienen los suboficiales con toda su familia, y a nosotros, bueno, nos ha tocado vivir tragos amargos. Particularmente a mí me tocó vivir tragos amargos que pocas veces se menciona, o por ahí se menciona en forma distorsionada. Un ejemplo, el combate de Tablada, donde tuve que participar en algo que no quería, en algo que no debería haber existido, pero lamentablemente terminamos con un montón de muertes y con un derramamiento de sangre muy grande. Pero para mí la historia no terminó ahí. Lo mío terminó recién en el año 2019, cuando la justicia me citó por última vez en el juzgado de Morón para aclarar cuestiones que a mi entender eran inventadas o parte de una realidad distorsionada. Me refiero a que se dice de que hubieron desaparecido. Lamentablemente eso me llevó a vivir varios años pensando en la injusticia o en qué mal se maneja por ahí a veces las informaciones. Cambiando de tema, voy a la otra parte más linda. Me tocó después estar en la guerra de Yugoslavia. Fue un honor para mí, una satisfacción para mi familia. Tuve que abandonar mi familia con mis hijos pequeños para poder estar 6 meses en la guerra de Yugoslavia. Aprendí muchas cosas. Vi a las damas, a las señoras, a las mujeres mayores de edad tirando de un arado, arando la tierra mientras
los hombres que estaban en guerra. Y así vi muchas cosas que me enseñaron algo muy importante, que es lo que debo hacer para defender mi país. Debería hablar mucho más con respecto a la guerra de Yugoslavia. Tuve 6 meses y vi de todo. Gracias a Dios regresamos todos vivos y sanos, que era mi responsabilidad como encargado de un grupo de ingenieros que íbamos para abrir caminos, buscar, delimitar y destruir cualquier artefacto explosivo que pudiéramos encontrar en la zona donde debería desempeñarse, moverse el BA-1, el batallón argentino. Gracias a Dios regresamos todos felices y contentos a nuestra casa con una experiencia enorme y sabiendo de que los argentinos no solo trabajan para la República Argentina, sino también para defender a otras naciones, para proteger habitantes de otras naciones. Y ahí uno ve la importancia que tiene el cuadro de suboficiales que está ahí en el medio entre los oficiales y los soldados. La responsabilidad del suboficial es grande, es arriesgada, es peligrosa y bueno, lo pude vivir en carne propia. En la guerra de Malvinas me tocó hacer lo contrario, con soldados que fui conociendo a medida que iba viajando hacia la Malvinas. Tuvimos que trabajar en la construcción de campos minados, trabajar con explosivos, con frío, con viento, como ustedes ya saben, un clima inhóspito, un clima duro. Pero bueno, gracias a Dios fui y regresé con todos mis soldados. Fui como encargado de la segunda sección de ingenieros de combate de la compañía Ingeniero de Combate 601. Dentro de la compañía se divide en secciones y entre eso una de las secciones estuvo a mi cargo. Pasando, después vuelvo al tema Malvinas, así voy redondeando, digamos, el concepto de lo que es el suboficial, de la responsabilidad que tiene el suboficial y de la historia que fue dejando el suboficial. Muchas veces en la fuerza a mí me preguntaban por qué había estado en tal lugar y por qué en otro y por qué en otro, cosa de que los mismos camaradas por ahí no te crean. Hay que prepararse, es dura la vida militar y mucho más dura si uno quiere prepararse un poco mejor. En mi caso particular, después que egresé de la escuela suboficial, fui a Santa Fe, hice el curso de buceo, que después me sirvió para trabajar en la Antártida, en el estudio de la cadena alimentaria. Después que estaba por ingresar a la facultad para abogacía, después que hice el preuniversitario, me salió el pase a la escuela de ingenieros, porque la escuela de buceo se trasladó a Campo de Mayo. Así tuve que abandonar mi querida ciudad, mi querida facultad, para seguir mis actividades en la escuela de ingenieros en Campo de Mayo, donde desde ahí partí para la guerra de Malvinas. Pero antes de partir a la guerra de Malvinas, decidí hacer el curso de paracaidismo y el curso de comando, y luego fui instructor de los comandos durante muchos años. Esos cursos son duros, son arriesgados, muy peligrosos y siempre
se lleva alguna vida, al margen de que siempre estamos puestos a los accidentes, ya sea en la actividad de montaña, en la actividad de explosivos, en la actividad de paracaidismo, en la actividad de buceo, siempre hay riesgo de perder la vida o por ahí en lo que hace a nuestra integridad física. Es así como uno logra por ahí tener más responsabilidad, ver las cosas de otras maneras. Y eso creo que a mí me ocurrió cuando me dijeron que tenía que partir para Malvinas. Fui mucho antes que vayan las tropas especiales, los comandos, porque estaba en la escuela de ingenieros y necesitaban un encargado de sección. Es decir, partí por ese motivo para Malvinas sin conocer a mis soldados. Lo conocí allá en Malvinas. Y gracias a Dios tuvimos un éxito porque regresamos todos y trabajamos mucho. Nuestros soldados instalaron más de 4.500 minas, más de 4.500 explosivos en Malvinas. A veces trabajamos de noche, a veces trabajamos con lluvia, muchas veces trabajamos con los pies mojados. Pero bueno, así es la guerra, así son las cosas. Y hoy por hoy nos seguimos juntando con nuestros soldados. Hicimos una familia. Lo tenemos aquí al señor Rodolfo, que estuvo trabajando con nosotros, que aprendió algunas cosas de nosotros y permanentemente nos está siguiendo, y es una alegría para mí de que esté aquí presente, igual que Eduardo. Son los que fueron viendo los pasos de mi vida con Gerardo, que también estuvo en la Antártida, y por ese medio, y ahora con Oscar, tenemos la oportunidad de comentar esto, que por ahí no lo quieren comentar mucho, por ahí lo tapan en los canales de televisión, o lo peor de todo, que tergiversan las informaciones. Que sí, esto para mí es iniciar una nueva historia del boca a boca, como dicen por ahí, de lo que sucedió en nuestra República Argentina, de lo que sucedió fuera de nuestra República Argentina, y tener la oportunidad de, en el caso mío, de poder contar lo que viví en el combate de Tablada, lo que viví en la guerra de Malvinas, lo que viví en la guerra de Yugoslavia y lo que viví en nuestra querida Antártida Argentina. Ahora paso a comentarle un poquito lo de la Antártida. Discúlpenme la desprolijidad, pero el poco tiempo no da para más. Y lo que yo quiero es dejarle tareas para el hogar, para que después en Google puedan seguir un poco más de todo lo que nosotros hoy hablamos, que son temas muy importantes, muy lindos y largos para seguir. Vamos a hablar un poquito de la Antártida. Por primera vez en la historia, cosa que no se comenta, un argentino hizo actividades de buceo en forma continua en la Antártida Argentina. Tuve ese honor, esa suerte de realizar actividades de buceo durante más de un año en la Antártida Argentina para el estudio de la cadena alimentaria con el Instituto Antártico Argentino, la Universidad de Quebec de Canadá. Una tarea muy importante que realizó el Instituto Antártico Argentino, y obvio que nos llena de orgullo a todos nosotros. Hay varios libros escritos por el biólogo científico Santiago de la Vega, que
que trabajó conmigo en la Antártida. Lo más difícil para mí fue enfrentar una tarea que nadie había realizado. En consecuencia, no tenía de dónde sacar informaciones para poder ser eficiente en mi tarea. En principio hablamos con los más responsables de hacer lo que podíamos hacer. No nos podíamos comprometer a iniciar y terminar con un programa de trabajo del cual no teníamos idea de lo que eran las condiciones meteorológicas. Para que ustedes tengan una idea, llegué a trabajar con 45 grados bajo cero, con el mar congelado a medida que iban pasando los días. En un momento llegamos a tener 40 centímetros de hielo, el mar congelado en 40 centímetros de hielo. Lo más difícil ahí era romper el hielo, hacer la entrada al agua y más adelante romper el hielo y hacer otro hueco más para poder salir con todos los elementos que necesitaba el laboratorio para continuar con los estudios. Una tarea muy difícil, una tarea que llevaba mucho riesgo, pero bueno, nuevamente el orgullo para mí y para todos los argentinos de haber cumplido con una tarea que no cualquiera la puede hacer. Que sí, soy muy agradecido de la vida, muy agradecido de todos ustedes, de todos los argentinos, por las oportunidades que me dieron para prepararme en nuestro querido ejército argentino, y también para mis hijos, por cuestiones que algunos ya saben. Mi hija médica con mi hijo, que es técnico aeronáutico, se fueron a vivir a Italia, donde hoy están trabajando. Es parte de la vida de los suboficiales, es parte tal vez del deseo de progresar, del deseo de mostrarle al mundo de que todo se puede. Ahí están, los extraño, pero bueno, los tengo que ayudar desde aquí. Así como yo lo abandoné a ellos para irme a la guerra, hoy ellos me abandonan para buscar otro tipo de trabajo. Que sí, esto es parte de nuestra historia, de la vida del suboficial, de la vida de las esposas de los suboficiales y de la vida de los hijos de suboficiales. Arriesgado, aventurero, duro, muy suave en soportar las injusticias, pero lo bueno es que seguimos. Y USCA tiene el norte, tiene el rumbo para que esto continúe. No sé qué tiempo me queda. Ya. Bueno, con respecto a Malvinas, solo quería decirle que durante casi 150 años nada se pudo hacer. Políticamente nadie los escuchó, y así fue como llegamos a la guerra de Malvinas. No es que el borracho de Galtieri nos llevó a la guerra. Había una necesidad, los años habían pasado y no quedaba otra que ir a una guerra. A nadie le gusta una guerra, pero había que hacerla y se hizo. Y ahora hay que seguir luchando
por nuestra soberanía argentina. Han encontrado petróleo en la Antártida, han encontrado minerales, han encontrado mucha riqueza, pero hay un tratado firmado por 7 países que se suman otros países más, y en el 2048 veremos qué noticias vamos a tener, para lo cual tenemos que trabajar en el día a día para que los jóvenes en el 2048 estén lo suficientemente despiertos, con conocimiento y capacidad para reclamar nuestra soberanía, y que no ocurra lo que ya ocurrió, de perder la isla Nueva, Lennon y Picto a cambio de nada, que se la llevaron los hermanos chilenos y hoy piden gran parte de nuestra Antártida Argentina. Señores, muchas gracias. Disculpen. Gracias, Sergio. Sigue. Me quedó un solo detalle, perdón. Perdón. Ya escribimos 3 libros, vamos por el 4.º libro. Siempre mi crítica es: tenemos que escribir poco porque allá hay muchos libros y no nos alcanza el tiempo para leer tantos libros. Es decir, si todos aquellos que por ahí se interesen, les pido mil disculpas por los extensos que hemos sido en los libros, pero traten de meterle pila a los libros. No quiero hacer propaganda, pero traten de meterle pila porque hay algo muy bueno. Gracias.